La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. Bendiciones. Sean todos muy bienvenidos una vez más a esta reunión virtual, a este encuentro, a este fin de semana glorioso. Y qué bueno es poder llegar una vez más a sus hogares, donde vamos a poder estar una vez más juntos para poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo y poder alabar su nombre. Y estamos muy agradecidos al Señor. Nuestro deseo es que la paz del Señor esté contigo y con toda tu familia. Y por supuesto, siempre con esa expectativa donde Dios quiere hacer algo nuevo. Existen muchas promesas de parte de Dios para nuestras vidas. Y una de ellas es que nuestro futuro será bueno, que nuestro futuro será grandioso y que nuestro futuro será espléndido. Y permítanme poder compartirles el libro de Job, el capítulo 8, el versículo 5 al 7, donde establece y dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Cuando vemos los sucesos a veces en nuestra vida, podemos llegar a pensar que no tendremos un gran futuro y quizás que no saldremos de la situación en la que nos encontramos, ya sea problemas económicos, problemas de la salud, problemas judiciales o quizás de diversas índoles. Pero quiero decirte algo: Dios es el que tiene la última palabra. Él es quien puede cambiar la situación en la que nos encontramos. Y lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos, así como lo hizo con la mujer adúltera, así como lo dijo con Lázaro, que estaba muerto, y con José, que estaba en una cárcel y aún terminó segundo en el reino. Es importante poder reconocer que nuestro pasado no determina el futuro que Dios ha preparado. Su palabra lo declaró, que aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final aumentará en sobremanera. Creo que vienen tiempos mejores. Creo firmemente que vienen días donde veremos la gloria de Dios como nunca antes se haya manifestado. Agradezco a Dios por todo lo que Él ha hecho, pero ahora es tiempo de ver hacia el futuro y juntos declarar que lo mejor está por venir. El deseo de mi corazón es que dispongas este momento
para poder cantar juntos, para poder alabar su nombre y declarar con nuestra boca que Él es el Señor y que Él es el Rey de Reyes. ¿Qué te parece si cantamos juntos estas melodías, estas cuerdas de amor, estas letras para que lleguen al mismo trono de la gracia del Señor? La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Como tú, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Te damos la gloria. Podemos sentir tu gozo,
podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Lo declaramos. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Lo declaramos. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Lo creemos. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Hay libertad en la casa. Hay libertad al lanzar. Oh, hay libertad en la casa. Lo declaramos. Hay libertad al lanzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Oh, sí, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Oh, puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres somos, que somos libres. Que somos libres por su sangre. Libres somos, libres somos. Oh, libre por su sangre. Agradecemos a Dios estar en una nueva reunión virtual. Agradecemos a Dios haber alabado su nombre, haber podido cantar. Yo siempre estoy muy feliz de tener este hermoso grupo de alabanza, adoración que nos preside y bueno, que nos ayuda a entrar al Espíritu y a entrar a la presencia de Dios. Bueno, en este tiempo es importante hablar de algunos temas, pero uno de los temas que me parece que no podemos dejar de tocar es el tema del temor, ya que la gente está muy sensibilizada con lo de la pandemia, lo del COVID-19, y en esta semana, en forma especial, sensibilizados en la ciudad de Rafaela, ya que después de 4 meses comenzaron a aparecer algunos casos de contagios, y esto llevó a
a que se trace un mapa de contagios directos, indirectos, por lo cual hay un grupo grande de personas que deben hacer aislamiento preventivo, y la realidad es que ninguno de nosotros estamos libres de poder contagiarnos. Es un virus que es una realidad, que está en la sociedad, que hay circulación, y esto nos lleva a extremar, como yo siempre digo, los cuidados y las medidas de protocolo, de higiene, especialmente cuando estamos juntos en algunas reuniones. Ahora, yo me preguntaba si es pecado tener temor. Y la respuesta es que de ninguna manera podemos pensar que tener temor es pecado, ya que hay un temor natural que viene, yo digo, en nuestros genes, y hay determinadas cosas a las que a veces nos cuesta enfrentar o a las que le tenemos algún tipo de temor o de miedo. Lo importante es qué hacemos con el temor, cómo gestionamos el temor, cómo lidiamos con este sentimiento que muchas veces puede condicionar toda nuestra vida. La historia que quiero que veamos hoy es la historia de Pablo, que está en Macedonia, está en casa de un matrimonio recién venido de Roma, Priscila y Aquila, y trabajaba con ellos. Pablo está trabajando en el trabajo que ellos tenían, haciendo tiendas, y entre tanto él predicaba el evangelio a todos los que le rodeaban. Y la palabra dice que persuadía a los judíos y a los griegos, pero también tenía judíos que se oponían, y algunas versiones dicen que lo insultaban. Así que Pablo se sacude sus vestidos, dice, sacude el polvo de sus vestidos y se va del lugar a predicar a otra parte. Ahora dice que está Pablo en la casa de un tal Justo, un varón piadoso, y cuya casa estaba al lado de la sinagoga, un lugar estratégico. Pablito se las buscaba, ¿no? Entonces, la presente historia que vamos a contar nos va a mostrar a un Pablo que está con un temor repentino. Nos va a mostrar a este héroe de la fe que está con un temor repentino, y a Dios dándole una palabra para que recobrara el ánimo. Y leemos en Hechos capítulo 18, versos 7 al 10, saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Una palabra hermosa. El éxito que ahora está teniendo Pablo es notorio, a tal punto que dice Crispo, el principal de la sinagoga, el dirigente principal de la sinagoga, cree en el Señor, pone la fe en Jesús y es bautizado él con toda su familia. Sin embargo, como yo le decía, Pablo está pasando un tiempo de temor. Y es bueno recordar que Pablo es un hombre de carne y hueso como cada uno de nosotros. ¿Qué había pasado en la vida de este gigante de la fe para sentir afectado su ánimo de tal manera que había dudas y temor en su vida? Lo posible o la posible respuesta la tendríamos que ver en el contexto inmediato de lo que había estado viviendo el apóstol Pablo. Pablo no había tenido mucho éxito en la ciudad de Atenas, enardecido por la idolatría, por el politeísmo que había en la ciudad de Atenas. Él llega hasta predicar en el Areópago, a estar frente a ellos, y hasta llega a predicar de una imagen que ellos tenían, o un lugar que era para el Dios no conocido. Y él va y le dice: ese Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco, y le habla de Jesucristo a todos esos filósofos, a esa audiencia que se reúne para oírlo, pero casi no tiene un éxito. No tiene éxito alguno, es casi nulo el éxito. No se habla de bautizados en ese lugar, no se habla de iglesias fundadas en ese lugar, y ni siquiera hay ninguna carta dirigida a los hermanos atenienses, como a otras
zonas o a otros lugares donde él tiene éxito. Así que luego él se va de Atenas y tiene una experiencia similar en Corinto antes de ir a la casa de Justo. Dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y Pablo se va de aquel lugar. Cuando uno lee la carta de los Corintios, inmediatamente se da cuenta cómo este episodio no solo le produce este temor, sino que le produce un cambio en su forma aún de predicar. En 1 Corintios capítulo 2, 1 y 3 dice: así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre nosotros otra cosa o cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, escucha esta frase, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Así que la presencia de Pablo aquí entre los corintios evidencia cierta debilidad, cierto temor, cierto temblor, y pone en evidencia que él tenía miedo al fracaso, porque había estado en lugares donde no había tenido el éxito que esperaba. Pablo ahora tiene miedo a repetir en Corinto las burlas, los escasos resultados obtenidos en Atenas, de modo que ahora ya no confía en sus palabras de sabiduría. Dice que ante los filósofos había ido, dice, con esa oratoria y esa estrategia para poder llegarles a ellos, porque él conocía todo lo que tenía que ver con la cultura y con lo que ellos creían. Pablo era un erudito. Pero cuando le escribe a los corintios le dice: ya no fui con excelencia de palabra de sabiduría. Ya no los quise convencer humanamente, sino en el poder, la vida y las enseñanzas de Cristo, en el Cristo crucificado. Ese es mi mensaje. Así que cuesta un poco imaginar que el apóstol Pablo, este hombre de fe, este hombre valiente, este hombre que había sufrido rechazos y golpes y azotes y tantas circunstancias en su vida, cuesta imaginarlo sintiendo miedo al fracaso, sintiendo miedo a ser rechazado, a ser juzgado y hasta tener miedo de la pérdida de su vida. Y entonces vuelve a recalcar: estuve entre vosotros con debilidad. Él se siente débil, dice, y con mucho temor y con temblor. Y entonces vuelvo a preguntar: ¿cuál es el temor de tu vida? Sin duda, cada uno de nosotros estamos expuestos a una variedad de temores. La vida que vivimos hace que poseamos temores naturales. Algunos le tienen miedo a la soledad, a una enfermedad repentina, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida del empleo. Algunos tienen miedo hasta a enamorarse porque tienen miedo a ser rechazados por una experiencia frustrante que habrían tenido anteriormente. Algunos tienen miedo a hablar en público. Hay las mujeres que tienen miedo a la cucaracha, a la laucha, a las arañas y a estos animalitos que a algunas personas le causan determinado temor. Sobre todo, mucha gente tiene temor a la muerte. Es uno de los temores más grandes. Según los estudiosos, existen miles de temores y de fobias. Y los temores son una realidad de vida. Tenemos hombres débiles que temen a Dios y hombres que temen y hombres fuertes. No estoy hablando del temor de Dios, estoy hablando del miedo. Personas débiles y personas que aparentemente son fuertes por su posición, sin embargo tienen miedo. Tienen miedo los cultos y tienen miedo los que no han podido prepararse o que son ignorantes. Tienen miedo los jóvenes y tienen miedo los ancianos. Ahora, es bueno pensar que en esos estados emocionales
esos estados que afectan al alma, es cuando el Señor viene en nuestro auxilio para darnos una palabra y para levantarnos. Él obra para dejar de lado el temor y que pongamos nuevamente nuestra fe en Él. Y qué importante es entender que Jesús, el Señor, nos ayuda a vencer esta condición emocional que todos enfrentamos alguna vez. Debemos enfrentar los temores bajo una perspectiva divina. Debemos enfrentar los temores en el nombre de Jesús, asido de su palabra y sus promesas, guiados por su Espíritu Santo. Y el episodio de Pablo me va a mostrar algunas cosas importantes para que nosotros podamos enfrentar los temores y ser esos hijos de Dios, esas personas que vencen, que superan, que siguen adelante y pueden ser exitosos en lo que emprenden. Después de que adoramos, después de que cantamos, vamos a ver en este pasaje que leímos algunas características y cosas que son importantes que usted y yo entendamos para ser vencedores del temor. Señor, declaramos que los cielos están en este lugar, Señor. Declaramos que los cielos comienzan a abrirse, Señor. Cambiando está, tu Espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu Espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Envuélvenos, Señor, que sea tu gloria. Envuélvenos,
que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad. Decláralo, que tu poder, que tu poder, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, como en el cielo, que venga esa libertad. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor, y cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Vamos, decláralo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Decláralo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Vamos, decláralo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo. Soy un esclavo del temor. Dios pueda declararlo. Yo soy hijo. Ya no soy esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado
rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de atadura. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. No puedas cantar a tu rey, a tu padre. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios, es por tu gracia. Yo soy hijo de Dios, es por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy tu hijo, adoramos a ti. Hemos adorado a Dios y hemos introducido el tema de hoy. Le puse al mensaje como título No temas o Venciendo el temor. Y estábamos hablando de la vida del apóstol Pablo y un episodio que lo lleva a Pablo a sentir temor, y él dice temor, temblor y debilidad. Ahora, la primera cosa, debo enfrentar los temores escuchando la orden de Dios. No temas. Usted sabe que el aparente fracaso de Pablo en Atenas, el alboroto, el conflicto, produjo en la ciudad un alboroto también ahí en Corintio, y fue la causa del temor que a Pablo le sobrevino. Pero estando en estas condiciones, él oye la voz de Dios, un Dios que le dice, no temas. El miedo se define como un estado mental que al experimentar una situación que nos amenaza, da como resultado una conducta que tiende a huir o tiende a eludir o escapar de determinada situación. La capacidad de sentir miedo, yo siempre digo, las llevamos en los genes, y todos desde nuestra infancia hemos experimentado ciertos miedos que aún han dado forma a nuestra personalidad. El miedo puede ser el peor enemigo de nuestra vida, sobre todo cuando estamos tomando decisiones trascendentes o cuando estamos enfrentando grandes responsabilidades. En la toma de decisiones nada va a ser peor o nada puede resultar más mal que cuando estoy invadido de temores. Es el mejor momento donde a lo mejor tengo que frenar la pelota, como dicen en el fútbol, donde tengo que hacer la plancha y no dar un solo paso adelante, ni tomar ninguna decisión hasta que ese temor o esa duda haya desaparecido de mi vida. Porque puedo equivocarme. Ahora, frente a esto que a veces nos paraliza, porque el temor nos paraliza, el Señor se acerca también a nosotros con esa palabra amorosa que le dijo al apóstol Pablo, y te dice a vos y me dice a mí, no temas.
Y la Biblia nos relata mucha gente que ha escuchado esta orden. Cuando José estaba en la incertidumbre de recibir a María porque se encontraba embarazada, sabiendo que aquel niño no era de él porque él no la había conocido, el ángel del Señor le dice, no temas en recibir a tu mujer. Cuando llama a sus discípulos que están allí pescando y les dice que van a ser pescadores de hombres, les dice, no temas, ahora serán pescadores de hombres. Esto está en Lucas 5:10. Cuando los discípulos están en el medio de una tormenta que parece que van a morir ahí en el mar de Galileo o el lago de Genesaret, como se le llamaba, el Señor le dice una vez más, no temas, y levanta su mano y se hace bonanza. Cuando Jairo se entera de la muerte de su hija, el Señor le dice inmediatamente, no temas, cree solamente. En Marcos 5:36. Estas fueron las mismas palabras que Jesús pronunció a las mujeres después que Él resucitó. Hay un grupo de mujeres y le dice, no teman, le dice en Mateo 28:10, y den las buenas nuevas a mis hermanos. Así que, frente a las diferentes causas de nuestros temores, el Señor se sigue acercando, como lo hizo con Pablo y con todos estos personajes que vimos, y nos sigue diciendo, no temas. Sí, no temas, porque quien te lo dice es aquel que venció a todos sus enemigos. Y la palabra dice, el postrer enemigo era la muerte. No temas cuando escuchás las estadísticas de la pandemia. Recordá que Jesús se presentó como el sanador y que por sus llagas somos nosotros sanados. No temas cuando veas que ya los años van pasando, tu salud comienza a menguar, porque tenés que recordar que Él dijo que te dará nuevas fuerzas. No temas cuando llega la noche y te sientas solo. Recordá que el Señor es el que está contigo, es tu amigo, te acompaña y es el que llena todo nuestro ser. A mí me gusta contar siempre alguna ilustración de mi niñez. Era casi preadolescente y allí mi padre, como lo hacían antes, había hecho una casita planificada, pero a medida que fueron surgiendo situaciones, se casó uno, hacía falta una pieza, después una cocina, terminaron haciendo una pieza chorizo. Una casa chorizo, esa que terminan casi al final del terreno con una habitación que se va agregando o un espacio atrás del otro, y en el fondo mi padre había hecho una piecita para su taller de aparado de calzado. Él era aparador de calzado y lo hacía fuera de su horario de fábrica, hacía determinadas tareas allí. Pero un día esa piecita quedó libre y yo dije, yo quiero mi propia pieza, y yo fui a aquella piecita. Era una piecita que era muy bajita y las ramas de un naranjero hacían determinado ruido sobre el techo cuando había viento, y generalmente todas las noches andaba algún gato de algún vecino dando vueltas por ahí, y como joven o adolescente me agarraba unos miedos tremendos. Pero recuerdo que un día había venido a vivir con nosotros mi abuelito y tenía un cuadro de esos que tienen textos bíblicos pero con letras fosforescentes, de esas que se ven aún cuando está la luz apagada. Así que yo puse ese cuadro enfrente de mi cama en esa pequeña habitación, y era el Salmo 56:4, que decía, en Dios he confiado, no temeré. Y cuando yo leía esa palabra, en mi corta edad, yo decía, yo confío en Dios, no tengo miedo, esas son las ramas, ya no me daba más manija, ese es un gato, y me dormía tranquilo, porque el temor se había ido, porque yo ponía mi fe y mi confianza en Dios. Así que no temas cuando las finanzas no te alcanzan, o cuando veas la estrechez económica, o cuando crecen algunas deudas, porque hay alguien que dijo que suplirá todo lo que le falta a sus hijos de acuerdo a sus riquezas en gloria. El Señor es mi pastor, dice el salmista, nada me va a faltar. Aún no temas cuando tus hijos tengan que dejar el nido. Recuerda que ellos son herencia de Jehová y el Señor los sostendrá y los cuidará. Solo te queda
confiar en Dios, orar por ellos y escuchar la voz de Dios diciéndote, no tengas miedo, no temas. La segunda cosa es que debo enfrentar los temores obedeciendo la comisión del Señor que dice, habla y no calles. Es posible que la experiencia por la que Pablo había pasado de hablar y no tener resultado, al contrario que lo ofendieran, que lo insultaran, que lo rechazaran, lo haya silenciado un poco. Normalmente sucede así. Una impresión negativa puede paralizarnos y a veces hasta dejarnos fuera de combate. El temor de volver a equivocarnos a veces nos hace retroceder. Pero una de las cosas grandes de nuestro Dios es que no nos deja postrados en nuestros propios estados de ánimo, mucho menos en el estado de temor, sino que viene a nuestra vida con toda la intención de levantarnos para que sigamos la tarea que tenemos por delante para ponernos de nuevo en marcha y en el camino. Una de las cosas más maravillosas de nuestro Señor es que su presencia siempre es oportuna para hablarnos, para dirigirnos a no desmayar, para que aunque vengan situaciones que producen temor, nos fortalezcamos en Él. Observe la visión que le viene a Pablo, fue de noche. La voz de Dios se hizo presente en esa visión, mientras que él mismo estaba en tiempos donde sus pensamientos se debatían entre el temor y el desafío que tenía por delante. Y allí, entre dormido y despierto, oye la voz del Señor que le dice, no temas, sino habla y no calles. A lo mejor con lo que le había pasado en Atenas o lo que le había pasado cuando estuvo en la casa de sus amigos y estaban haciendo tiendas, hubiera sido suficiente para decir no hablo más del Señor, guardo el mensaje para mí. Pero le había sido dada una comisión y no era tiempo de callar. Ahora, más que nunca, él debía dar a conocer el mensaje del Señor, aunque en su interior estaba luchando con la duda y el temor. ¿Me aceptarán? ¿Me rechazarán? Así que vivimos en una sociedad que generalmente le molesta la fe, el testimonio de los cristianos habladores, digo yo, los que no se callan. Les molesta a la sociedad la fe de los cristianos que testifican. La religión que le gusta a la mayoría es la que se concentra en la meditación interna, ¿no? Aquel que puede practicar en una esfera íntima una fe, una religión, y que esto de ninguna manera va a romper el orden establecido, esa fe individual, personal, que no la comparto con nadie, casi secreta y por supuesto no va a afectar a nadie. Ahora, Pablo no era de los que se callaban. Pablo era de los que aún se fue a vivir al lado de la sinagoga y ahí le predicaba a todos, y aún el principal de la sinagoga, dice el texto, se había convertido. Y yo digo que a veces parece que Jesús cuenta con un ejército de soldados mudos, que no han escuchado esta palabra del Señor. Necesitamos hablar de Dios, porque la gente está necesitada de fe, está necesitada de respuestas. Jesús mismo había dicho que si esto no hablan, las piedras van a hablar. Allí en Lucas 19, el versículo 39 y el 40 dice, algunos de los fariseos, los religiosos que estaban en la multitud le dijeron, maestro, dile a tus seguidores que no digan esas palabras, porque venían glorificando a Dios, venían dando gloria a Jesús. Y dice que no digan esas palabras. Y Jesús le dijo, si ellos no la dicen, las piedras las dirán. La verdad, prefiero ser yo el que doy las palabras y no que tengan que hablar las piedras porque soy un cristiano mudo. ¿Qué habría pasado si hombres como Pablo, si hombres como Juan en Patmos, si Martín Lutero, no sé si Martin Luther King, estos hombres, si hubieran guardado las palabras, hubieran guardado silencio? Por lo tanto, Dios sigue diciendo, habla y no calles. Habla y no calles cuando veas que las sectas propagadoras de errores, de doctrinas que alejan a la gente de Dios, invaden nuestro vecindario, predicando mentiras como si fuera una verdad. Habla y no calles.
Habla y no calles cuando veas que se acerca a ti alguien que no tiene esperanza de vida, no tiene seguridad de su vida eterna, que puede estar caminando por el camino ancho, como dice, pero un camino que lo lleva a la perdición. Y yo no puedo ser un cristiano mudo. El Señor sigue diciendo, habla, no calles, tenés algo que decirle a esa gente. Habla y no calles cuando veas cómo el pecado es expuesto en la sociedad complaciente, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Y no podemos acomodar la verdad de Dios a las costumbres o a la cultura del tiempo que nos toca vivir. Habla y no calles cuando promuevan leyes anti-Dios, contrarias a nuestra fe, como se promociona con bombos y platillos el aborto, el matrimonio igualitario, la ideología de género en las escuelas. Respetamos el que tiene una elección diferente, el que piensa diferente, pero no podemos promoverlo con bombos y platillos, porque Dios no se agrada de alguna de estas cosas. Habla y no calles, porque tú posees la mejor noticia que jamás se haya escuchado, la buena noticia de salvación. Y Dios le dice, el Señor le dice a Pablo, no temas, pero habla y no te quedes callado, porque tenés cosas buenas que decir. Si lo que vas a decir no vale más que tu silencio, mejor cállate la boca. Pero cuando tenés algo bueno que decir y la buena noticia de Jesucristo es buena, es agradable y transforma vida, compartila con otros. La tercera cosa es que tenemos que enfrentar los temores confiando en la promesa que dice, yo estoy contigo. Pablo ya había experimentado la presencia de Dios en su vida, en un montón de situaciones. Lo que estaba ahora experimentando de temor no tenía nada que ver con la realidad del respaldo de Dios sobre su ministerio. Lo que había hecho, lo había hecho debido a la confianza que poseía en las promesas de Dios, en este Dios que le había dicho, yo voy a estar contigo. Pero por la misma razón que había dicho, no temas, ahora le recuerda que no está solo en todo lo que tiene por delante. Ahora le dice, pará, yo estoy contigo. No temas, calla, no hables, porque yo estoy contigo. Alguien ha dicho que desarrollar una mayor conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida es la base fundamental de una vida sabia y temerosa de Dios, pero no de las circunstancias. Pero de igual forma, vivir sin conciencia de Dios es el principio de la degradación y la corrupción del ser humano. Así que yo necesito desarrollar una conciencia de la presencia de Dios, de ese Dios que me dice, estoy contigo. En Romanos 1:28 dice que ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, dice, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Porque la gente decía, no es importante conocer a Dios. A mí me suena muy interesante que a veces el Señor nos ha hablado de esta promesa. Lo ha dicho en forma clara y lo ha dicho en forma clara en referencia al hablar y no callar, a la comisión de evangelización. Yo estoy contigo. Cuando vos hablas la palabra, yo estoy contigo. Cuando vos le decís a alguien que hay esperanza, yo estoy contigo en la gran comisión. Es clave, es universal el evangelio, la tarea del discipulado, de llevar a la gente a Dios. Y dice en Mateo 28, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora hace lo mismo con Pablo. Un Pablo que estaba dispuesto a evangelizar, un Pablo que estaba dispuesto a cumplir la gran comisión. Así que el temor por hablar la palabra de Dios se debe disipar cuando la compartimos, sabiendo que Dios dice, yo estoy contigo cuando hablas y no callas. Yo estoy contigo. Y qué lindo que es en la vida tener compañía de seres amados. Es importante.
Los esposos sabemos apreciar altamente esto de tener la compañera. Aún en Eclesiastés dice, son mejores dos que uno, porque se ayudan, se sostienen, se dan calor. ¿Sí? Son mejores dos que uno. Los padres y las madres saben que cuánto representa la compañía de un hijo obediente, amoroso, que lo honra. El novio y la novia valoran altamente la presencia del otro, estar juntos para ir acoplándose el uno al otro y cimentar lo que va a ser una familia para toda la vida. Un enfermo entiende cuánto vale tener a alguien junto a él, junto al lecho de dolor. Y lamentablemente usted escuchó en este tiempo de COVID la triste realidad de los que murieron solos, de esas personas que murieron solas sin tener un afecto que le pueda agarrar una mano. Aún los médicos y las enfermeras atendiéndolo de lejos. Entonces, qué bueno es cuando uno está enfermo y tener quien te trae una taza de té, quien te charla, quien te acompaña. Así que estas compañías son importantes, pero no son nada importante al lado de la dulce presencia del Señor en nuestra vida y escuchar su voz diciendo, yo estoy contigo, yo te acompaño. Los temores no podrán ser parte de la vida del hombre si reconoce que Dios dice, yo estoy contigo. ¿Y quién nos da esta promesa? Si lo hubiera dado un ángel, sería buena. Si fuera la promesa de un amigo, de un compañero de vida, también sería buena, pero es mucho superior porque el que da la promesa y dice, estoy contigo, es Dios mismo, el Señor, creador del cielo y de la tierra. La cuarta cosa es que debo enfrentar los temores creyendo que ninguno pondrá sobre mí la mano para hacerme mal, como le dijo a Pablo. Pablo ya había experimentado pedradas, azotes, en todo el trabajo previo. Pablo había pasado todo esto. Literalmente él traía las marcas de Cristo sobre su cuerpo. Pero el Señor ahora lo consuela asegurándole la protección por el trabajo que tenía por delante. Esta promesa conforta, ¿no? Los que anuncian el Evangelio, los que están haciendo algo por el bien del otro, que a veces estamos frente a los mayores peligros y las mayores críticas. Sin embargo, que el Señor te diga, yo estoy contigo, no van a poderte hacer daño, es algo increíble. A lo mejor usted me va a decir, bueno, pero quiere decir que no voy a tener problemas. Sí que los voy a tener. Si no, lea la historia de los mártires y de los que siguen sufriendo a causa del Evangelio. Y lea la historia aún de los 11 apóstoles, el único que no murió, que con una muerte trágica, fue Juan en Patmos, cuando era anciano. Todos los demás tuvieron muertes terribles por la persecución. Pero el asunto, cuando él dice que nadie nos podrá hacer daño, sin el permiso de Dios. Nadie podrá hacer daño porque Dios no lo va a permitir. Ahora, hemos dicho que el temor tiene la misión de paralizarnos y ver peligros y enemigos por todas partes. Y esta promesa asegura que Dios está en control de toda nuestra vida. La promesa tiene incluida la idea de que cualquier cosa que nos pasa, es porque el mismo Dios lo permitió y al final resultará para bien de nosotros mismos y de nuestras generaciones. Si no, pregúntele lo que le pasó a Job. A Job le pasó de todo, Dios lo permitió, pero en el final la bendición fue súper abundante. Así que estamos contando con la protección del cielo cuando hablamos a otro de Cristo, mientras caminamos la vida cristiana en fidelidad. Ahora, es interesante que cuanto más grande veo el problema, más pequeño se hace Dios. Pero cuanto más grande veo a Dios, cuanto más me aferro a sus promesas, más pequeñito se hace el problema. Recuerde que lo grande que vemos o lo chico depende de lo cerca o lejos que estemos
de las cosas. ¿Sabe que un día un niño miró al cielo y cuando miró al cielo le dice, papá, dice, qué chiquitos son los aviones? Dice, mirá qué chiquitito que es un avión. Un día el padre lo llevó a un aeropuerto y el hijo vio un avión de cerca, bien de cerca, y entonces exclamó, papá, es inmenso, jamás imaginé que podía ser tan grande. Es necesario acercarnos a Dios y cuando más te acercas, cuando tenés esa relación cercana, vas a decir, jamás imaginé que podía haber tanta grandeza en Dios. La quinta cosa, debo enfrentar los temores dando por hecho que el Señor dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta es otra promesa reveladora, aunque Pablo ya estaba viendo mayores frutos que los que había tenido antes y los escasos que había tenido en Atenas. El fantasma del pasado siempre está, del fracaso, siempre está allí. Y le estoy diciendo, mira, hay muchos que están esperando, le predique, hay muchos que serán salvos por tu predicación, así que animate. Así que mientras cualquier pensamiento negativo venga a tu vida, a tu mente, oí decir a Dios que te dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor no solo dice que tiene pueblo, sino dice que tiene mucho pueblo. Él estuvo para reconfortar a Pablo y ahora nos reconforta, nos anima a nosotros. Nos está diciendo a nosotros, yo te respaldo, yo te acompaño, yo te doy la victoria en eso que estás haciendo. Tenés que tener ánimo, confianza en lugar de llenarte de temor. Si en Atenas no hizo mucho, de manera que Lucas relata, y así Pablo salió de medio de ellos, en Hechos 17:33, ahora dice que hubo tanto éxito y dice que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. El hecho de saber que Dios tiene mucha gente para salvar en mi célula, en mi barrio, en mi familia, me debe animar, me debe reconfortar, porque es una promesa de Dios, porque Dios todavía está regalando esa buena noticia de la esperanza eterna a las personas y quiere usar mi vida. La tendencia humana es siempre ser pesimista. Aún en la vida de muchos creyentes hay pesimismo. Nuestro deber es ser obediente a la palabra. Los resultados siempre le pertenecen al Señor y la obra es del Espíritu, pero la obediencia me corresponde a mí. La Biblia nos relata muchos textos y muchas historias y aparece más de 350 veces la expresión no temas o no tengas miedo, algo parecido. ¿Por qué es esto? Porque vivimos en una generación, en una época que está dominada por la ansiedad, el temor y el continuo sentido de fracaso. Y nos invaden los temores. Por eso en tantas oportunidades Dios dice, no temas, ¿no? Y en medio de esto está la orden divina. Dice, ¿por qué no tenés que tener miedo? Porque yo estoy contigo. Y yo pregunto, ¿cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus miedos? Usted y yo también podemos hacer nuestra esta promesa de un Dios que dice no tengas miedo, podemos creerla y el temor huirá de nuestras vidas. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo quiero animarte a que ahora cierres los ojos y que escuches a Dios. Cerrá tus ojos y escucha a Dios. Ese Dios que te ama tanto, pero tanto, que envió a su Hijo Jesucristo para que muera en la cruz por tu vida. Que dio su Hijo para que tengamos esperanza y vida eterna. Y Él sigue susurrándote al oído, no temas. Y te sigue diciendo, no seas un cristiano mudo. Habla y no calles, porque tenés la más maravillosa noticia para darle al mundo, es que hay esperanza en Jesucristo, a pesar del caos que nos rodea.
El Señor sigue diciendo, yo sigo teniendo el control, no te dejaré ni te desampararé. Únete al pueblo de Dios, porque no estás solo. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tengo muchos hermanos con los cuales podés estar unido y crecer en la fe, que te van a ayudar, que te van a acompañar, que te van a alentar. Y si hay gente que está a tu alrededor y vos sos un cristiano y todavía no conoce al Señor, Dios te dice, yo tengo mucho pueblo, estoy esperando que les hables, porque están preparados, es cosecha lista para que sean transformados por Dios. Señor, en esta predicación he querido dar ánimo en medio de este tiempo difícil que le toca vivir a la Argentina y al mundo, y aún en nuestra ciudad. Suena fuerte la voz de un Dios amoroso que dice, no temas, yo estoy contigo, te ayudaré, no te desampararé, te acompañaré, te tomaré de la mano. Acércate a mí para que compruebes mi grandeza. Si me ves de lejos como aquel niño veía el avión, no tendrás la dimensión de mi grandeza y mi poder. Señor, que podamos acercarnos a ti y que tu poder se manifieste en cada una de nuestras vidas, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra Argentina. Tú estás llamando todavía a que dejemos los temores, a que dejemos las dudas, porque hay un Dios interesado en nosotros que sigue diciéndonos al corazón, no tengas miedo, no temas, porque yo soy real y vivo, vencí la muerte, el pecado, la cruz, he resucitado y estoy todos los días hasta el fin del mundo para ayudarte. Señor, bendigo a mi audiencia, bendigo a cada uno que está viendo esta predicación, para que tú infundas en su corazón fe, y aunque haya problemas alrededor, como lo hubo alrededor de la vida de Job y de tantos personajes, aún de Pablo, podamos saber que algunas cosas tú las permites, pero al final del camino habrá bendición y habrá victoria. Señor, gracias por conocerte y por saber que tomados de tu mano podemos caminar seguros, sabiendo que sigues diciéndonos, no temas, yo estoy contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, querido hermano, bendigo tu familia, bendigo tu semana. Tómate de esta palabra y de este Señor que se acerca a nuestro lado para poder ayudarnos. Que tengas una semana maravillosa donde Dios revele su presencia y su obrar en tu vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo encuentro. Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.